Amigo de años, don Carlos Romero, desde que fue constituyente por Santa Cruz, incluso antes, cuando estaba en Riberalta, en el SEGES, en momentos difíciles para él y para los indígenas originarios. Don Carlos, muchas gracias por regresar a Fides Televisión como ministro de Gobierno. En 4 años, 4 ministerios: Desarrollo Rural, Autonomías, Presidencia y Gobierno. Ha ido ganando en problemas, ha ido ganando en dificultades, se lo están poniendo cada vez más difícil. ¿Cómo ves ese itinerario en el gabinete? Buenas noches. Bueno, buenas noches, un saludo cordial a los distinguidos televidentes. Un privilegio estar acá, muchas gracias, padre. En realidad, como que me han tocado desafíos muy complejos, porque cuando estuve en desarrollo rural, bueno, estuve muy contento porque, digamos, toda mi vida profesional había desarrollado el tema agrario, el tema rural. Pero en ese momento me tocó fundamentalmente facilitar el acuerdo en el Congreso Nacional para viabilizar la constitución política, despolarizar al país que estaba al borde de una guerra civil. Y bueno, se logró un acuerdo, pero fue fruto de mucho esfuerzo y un escenario muy complejo de mucha responsabilidad. Luego la autonomía, que pienso que estaba demasiado polarizada en su tratamiento, se le dotó de alguna manera un enfoque que sea consubstancial al proceso de cambio, consubstancial a la realidad boliviana, al tema autonómico, y se lo reencauzó, y tal vez ahí también fue una responsabilidad muy compleja. Y luego presidencia en un momento un poco complejo, porque habíamos tenido la nivelación de precios de carburantes que había generado fisuras en el bloque popular, algunas movilizaciones sectoriales y regionales que habían complejizado el escenario político, y básicamente nos tocó gestionar muchos conflictos, algunos con éxito, otros no tanto, algunos más difíciles como el caso del TIMNIS, otros mucho menos complejos, pero también una coyuntura especial. Y luego el Ministerio de Gobierno, que representa un desafío especial para cualquier persona que sea a cargo del Ministerio de Gobierno, porque es un área muy compleja. No me lo imaginé sinceramente, porque es un mundo en el cual no me he vinculado de manera directa, ¿no es cierto? Yo soy abogado, y normalmente el perfil de un abogado que se hace cargo del Ministerio de Gobierno está orientado al área penal, tiene que ver con régimen penitenciario, tiene que ver con fiscales, tiene que ver con policías, tiene que ver con delincuencia, ¿no es cierto? Y lo asumo como una tarea muy especial, como una responsabilidad especial para con la sociedad boliviana, pero digamos como que sale de mi esquema práctico anterior. Seguridad ciudadana es un problema creciente, la gente está asustada, preocupada. Hubo un éxito policial hace unos días, una banda de cogoteros detenida en el Alto, minibuses, un supuesto implicado en decenas de asesinatos. Había una cumbre en Tarija, no sé qué número tiene de cumbres, pero es un tema económico, es un tema profesional, es un tema muy difícil, don Carlos. Sí, es un tema muy difícil, y es verdad, es muy sentido por la población, porque realmente la gente no puede desarrollar adecuadamente sus actividades laborales, sus actividades económicas, como que ve restringida su libertad, ve amenazado su patrimonio, su propiedad, su trabajo, su esfuerzo, y entonces hay que trabajar. Ahora es inconcebible que, digamos, un pequeño grupo de gente delincuente someta a una población. Esto no puede ser. Es decir, la población tiene que ser de lejos mucho más fuerte como para enfrentar y derrotar a la delincuencia. Pero lo que pasa es que yo pienso que no estamos organizados para eso. Estamos en un proceso de organización. Esta es una acción que requiere el esfuerzo de todos los niveles del Estado, de diferentes sectores del Estado además, pero también el involucramiento de la ciudadanía, de los sectores sociales. Ahora, yo digo, Bolivia es relativamente un país pequeño desde el punto de vista de su cantidad poblacional, ¿no es cierto? Somos la tercera parte del Distrito Federal de México, o somos en toda Bolivia la población de Lima. Entonces no puede ser que no podamos con la delincuencia. Yo creo que
Estoy optimista, creo que tenemos que dotarnos de los medios tecnológicos, pero sobre todo generar los esfuerzos complementarios entre distintos niveles para derrotar a la delincuencia. Don Carlos, entiendo que la policía, usted sabe, yo soy fanático verde olivo y me confieso directamente ante la opinión pública, ante usted, no tienen a veces ni gasolina, no tienen vehículos, no tienen medios, no tienen armas, es decir, mucho discurso con la policía y poco presupuesto, pocos medios. ¿Se puede tomar en serio ya de una vez el equipamiento de la policía? Sí, yo creo que, bueno, lo importante de estas cumbres, esta cumbre que se inició en anteriores gestiones y en la que hemos tenido en Tarija recientemente, están mostrando que hay una voluntad para coordinar entre gobernaciones, municipios, gobierno nacional y una serie de plataformas ciudadanas en torno a la seguridad ciudadana. Hay una coincidencia también en el sentido de que la policía es la piedra angular para enfrentar la lucha contra el crimen y que necesitamos dotarle a la policía de los medios necesarios. Es lamentable la situación en la que se encuentra la policía. Perdón, ¿puede repetir esa frase dicha por el Ministerio de Gobierno? No es tanto que la diga don Carlos Romero, abogado, hombre preocupado por los derechos humanos, una trayectoria. ¿Puede repetir eso de que la policía es lamentable, la falta de medios que tiene? Porque eso es muy importante. Sí, tiene demasiados déficits la policía, está en una situación... Yo diría está en desventaja, porque no tiene los suficientes motorizados, no tiene infraestructura, no tiene medios tecnológicos modernos y la policía pues opera en situación de riesgo, muchas veces incomprendida por la población. Yo conversaba con un policía de base hace unos días y me decía, bueno, nosotros por nuestro rol normalmente somos vistos como el malo de la película en una sociedad, porque qué sé yo, tenemos que imponer orden, tenemos que imponer disciplina, a veces tenemos que hasta reprimir, en fin, y eso hace que de repente no veamos el verdadero rol de la policía en su verdadera dimensión, que es una lucha contra grupos delincuentes, y yo creo en la capacidad de la policía boliviana. Creo que la policía boliviana tiene realmente recursos muy cualificados como para enfrentar el crimen. Sé que sus investigaciones suelen ser muy rápidas, muy oportunas, ¿no es cierto? Y me ha tocado ver algunas, me ha tocado monitorear algunas estos días. Pero también estoy absolutamente consciente de que la policía no tiene los medios suficientes. Y si esa voluntad política que han expresado de manera declarativa gobernaciones y municipios en Tarija, en esta última cumbre, realmente se traduce en términos materiales y objetivos, entonces deberíamos hacer un esfuerzo todos los niveles del Estado por asignarle recursos económicos y condiciones materiales a la policía. En la marcha al CONISUR había policías que protegían a los marchistas, había ambulancias, los discapacitados, nada. ¿Por qué? Bueno, sí, es una situación muy compleja, padre, porque primero que es un sector muy postergado y de repente ahora que se está visibilizando su problemática también aparecen con fuerza muchísimas demandas. No sé si tendremos capacidad de atender todas de un momento a otro. Luego es un sector con el que yo personalmente he tenido muchas dificultades de interlocución, y lo tengo que confesar así, porque tienen tienen estructuras organizativas muy divididas internamente, ¿no? Entonces, entre ellos inclusive me he informado de que han habido hasta pugnas físicas, sobre todo en el caso de Santa Cruz. Entonces, yo he hablado con ellos en el Ministerio de la Presidencia desde el mes bueno, mucho antes de que se plantee la caravana. Estábamos trabajando el proyecto de ley, consensuando y trabajando un plan de apoyo integral a los discapacitados, porque acuérdese que de los 7 ministerios que habían, se habían asignado recursos para que desarrollen actividades, luego, porque no hubo una ejecución oportuna, eficiente, se decidió crear un fondo de solidaridad dependiente del Ministerio de la Presidencia. Entonces, por eso nos involucramos, trabajamos con ellos. Vimos que hay demasiadas necesidades y hablamos con muchos sectores, pero luego uno logra acuerdos con unos, pero nunca ha cerrado con toda la estructura, porque están demasiado dispersos, ¿no? Ahora, su problemática es realmente difícil, es lógico. Cuando uno tiene un contacto directo con personas discapacitadas, se encuentra con realidades que son realmente
difíciles, ¿no es cierto? Personas que tienen muchas deficiencias, al mismo tiempo una fortaleza admirable, pero bueno, ellos han rechazado también el apoyo nuestro, es decir, les hemos ofrecido, se les ha enviado inclusive apoyo consistente en medicamentos, en víveres, y lo han rechazado, ¿no? Bueno, respetamos su decisión. La parte final, los minutos son terribles en televisión. El presidente Evo ha cumplido ya más de 6 años. Desde el mariscal de Cepita, que estuvo 10 años, solo recuerdo históricamente que Hugo Banzer, que no acertó, le faltaron pocos días para cumplir 7. Percibo, con tantos años de trabajo periodístico, una cierta fatiga en el régimen, el gobierno, el proceso de cambio, los discursos. ¿Cómo lo evalúa usted? Porque usted, como Ministerio de Gobierno, entiendo que tendría que ser uno de los, no el único, pero uno de los encargados de tomarle el pulso a la situación política, a la opinión pública, al gobierno, a la imagen que tiene, a su capacidad o incapacidad de hacer gestión. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sí, normalmente nuestro país se ha caracterizado por tener un Estado que generalmente ha sufrido desgastes y ha tenido problemas de gobernabilidad muy fuertes, porque es una sociedad muy heterogénea, porque es una sociedad fragmentada, porque es una sociedad sobrecorporativizada, ¿no es cierto? Y esa es una realidad que ha existido antes y existe ahora. Pero yo creo que hay una diferencia. Este proceso, más allá del gobierno de turno, el proceso ha logrado de alguna manera articular Estado con sociedad, reflejar de mejor manera en la organización estatal el carácter de la sociedad boliviana, y eso de alguna manera le da mayor sostenibilidad al proceso. Ahora, que el proceso pueda tener una suerte de reposición de liderazgos, y eso es natural, ¿no es cierto? Es normal en un sistema político, pero yo creo que lo que estamos viviendo en Bolivia es una época que todavía va a durar mucho tiempo, ¿no es cierto? No hay una propuesta alternativa, y si bien han habido factores de desgaste que han fisurado el campo popular y han determinado una pugna por la distribución del excedente económico, lo que a veces pone en pugna al mismo Estado con algunos sectores sociales, ¿no es cierto? De todas maneras, yo creo que el proceso todavía tiene largo aliento. ¿Qué pasa? Que también el Frente Internacional de los primeros años, tanto en Cuba como Venezuela, con Brasil, cuando se fue Lula la cosa cambió, la misma señora Cristina Fernández, el mismo Ollanta Humala, o sea, también uno percibe periodísticamente un cierto aislamiento del proceso frente a los vecinos. Con Lugo, los primeros años el presidente estuvo en Asunción, Lugo vino 2 o 3 veces a Bolivia, no siempre La Paz, pero vino. ¿Cómo ve usted, aunque no es el campo del Ministerio de Gobierno, pero usted hace análisis político permanente, me imagino? Sí, pero bueno, yo creo que en el caso de Lugo, realmente Lugo llegó a la administración del gobierno, pero no ha modificado en lo sustancial la estructura del poder en Paraguay. ¿No es cierto que es bien especial? Hay demasiado peso de la estructura del poder agrario, por ejemplo, que no se ha modificado sustancialmente. Más bien luego yo creo que se ha funcionalizado ese esquema. En el caso de Perú, Perú todavía está yo diría en un debate interno, ¿no es cierto? Hay una corriente que privilegia, tiene una orientación más bien hacia el ALBA, hay otra corriente que es más pragmática, mira las relaciones internacionales con un carácter estrictamente comercial, pero en definitiva yo creo que nunca ha habido una coyuntura más favorable en la región. Ahora, lo que estamos viendo en la región también es que no hay un modelo monolítico, ¿no es cierto? Hay un proceso de democratización de los estados con diferentes matices según sus realidades, porque eso demuestra también que no habían existido fórmulas únicas. Carlos Romero Bonifaz, un hombre dialogal, un hombre que plantea su opinión con mucho respeto. Siempre es un privilegio entrevistarlo, tranquilo, con visión amplia y consciente de los problemas. Habría otros temas, pero el tiempo es quizás uno de los martirios de cualquier entrevista. Su despedida, don Carlos, y muy gentil, estuvo con mucha antelación acá. Es un hombre extraordinariamente cuidadoso en sus compromisos, en sus horarios. Su despedida y muchas gracias por su gentileza. No, al contrario, muchas gracias, padre. Un privilegio nuevamente estar acá en Fides y siempre desearles el mejor de los éxitos, porque yo he crecido con Fides prácticamente.